Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 24. 7:24. Quisiera comentar un poquito el contexto. Juan el Bautista se encontraba preso. Estaba pronto a ser decapitado, a ser muerto. Estaba en la cárcel y le mandó unos mensajeros preguntando acerca de que si era, preguntando a Cristo, que si era el que había de venir, en otras palabras. Y en ese mismo momento el Señor le contesta y le dice: ir a saber a Juan lo que ha visto y oído, y que lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. En otras palabras, algunos dicen, algunos comentaristas, que Jesús estaba en pleno ministerio, estaba ministrando, y hubo algunas manifestaciones de sanidad, algunos milagros. Dijo: vayan y díganle a Juan. Bajo ese contexto a estos mensajeros se les da esta palabra, y fíjese lo que dice. Dice en el versículo 24: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Y este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es un pasaje mesiánico. Dice, es donde yo quiero centrar mi reflexión, en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Señor, yo quiero pedirte que tú, desde tu gracia, que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, con claridad, Señor, al corazón de tu iglesia. Tu iglesia necesita ser edificada, necesita ser bendecida. Que hable lo que conviene, lo que edifica, Señor, en esta hora. Toma control total. Nuestra mente, nuestros oídos puedan ser abiertas a la verdad tuya, y que tú nos lleves a una profunda reflexión en esta tarde. En el nombre de Cristo lo estoy pidiendo. Puede sentarse, por favor, hermano. Si se da cuenta, el versículo 28 en lo particular: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto es un elogio. Y le quiero decir que Juan fue elogiado por Cristo, pero también Jesús en algún otro momento elogió a una iglesia, la iglesia de Éfeso, por su arduo trabajo, por su paciencia y por algunas virtudes que como iglesia tenía. En otra ocasión, Jesús también elogió a una mujer que tenía una gran necesidad, una mujer sirofenicia, que a pesar de que le había dicho no de momento, aquella mujer persistió, y en otras palabras alcanzó el milagro, y él dijo: ni aún en Israel he hallado, dijo: grande es tu fe, mujer. Pero también en el capítulo 7 de este mismo evangelio aparece otro personaje que fue elogiado por Cristo. Se conoce como el centurión, que tenía a un siervo en su casa que estaba enfermo, y fue a buscar a Cristo. Y cuando Cristo decidió ir, aquel centurión le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará.
Y dice que Jesús se maravilló, fíjese lo que dice de este hombre. Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, donde tenía que haber encontrado fe, pues no había mucha fe. Pero volviendo a Juan, es un elogio que Jesús estaba diciendo, no hay otro mayor. Cuando nosotros hablamos de Juan, a lo mejor hay personas aquí que tienen una idea clara quién es Juan el Bautista o Juan. La Biblia narra en los evangelios su nacimiento, y por cierto que su nacimiento fue rodeado de señales. Es más, su vida y su ministerio fueron un mensaje en sí mismo para su nación. Juan nació del resultado de un milagro, si se puede decir. Su papá dice que era de la orden sacerdotal, ministraba en el antiguo templo, si se puede decir de esa manera, y le había tocado presentar o ofrecer incienso en el santuario antiguo. Por cierto que este privilegio o esta oportunidad eran pocas las veces que podían entrar por el gran número de sacerdotes que existía. Eran pocas las ocasiones que podían entrar. Para ese entonces Juan ya era un hombre avanzado, tal vez esa iba a ser la última vez que él pudiera entrar a ministrar y ofrecer sacrificio o hacer sus funciones sacerdotales. Te decía que era una persona que estaba avanzada de edad, de igual manera su esposa Elizabeth. Y dice que cuando llegó a presentar el incienso, se encontró o se hizo presente un ángel en ese lugar. La Biblia habla y dice, yo soy Gabriel. Y dice que Juan se sorprendió mucho, en otras palabras. Sé que el sacerdote o los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban en ese lugar puestos para interceder por la nación, pero como toda persona y en ocasiones, como todos nosotros, hermanos, oramos por México, por nuestra nación, por las necesidades, por qué sé yo, pero la realidad es que muchas veces tenemos peticiones personales nosotros, que también las traemos en lo secreto, y a lo mejor hemos estado orando por mucho tiempo. Pues en otras palabras, el Señor le dijo, conozco tu oración y conozco tu necesidad, y le dice, sabes, vas a tener un hijo, se lo comunica, y dice que Juan se sorprende muchísimo de aquello. Dice, ¿cómo será esto? Porque yo soy ya una persona avanzada en años y mi esposa de igual manera, aparte pues es estéril, si se puede decir. Entonces como que para Juan esto era como para Zacarías, perdón, esto era imposible, si se pudiera decir. Él decía, esto es increíble, inconcebible. Dice entonces que el ángel le dijo, sabes que te voy a dar una señal. Dijo, en pocas palabras vas a quedar mudo, vas a enmudecer hasta que nazca tu hijo. Y ciertamente llegó el momento, dice que su esposa se embarazó, tuvo un hijo, y cuando al 8º día iban a circuncidar al niño, entonces la escritura dice que todos decían, le pondremos Zacarías. Él ya le había dicho por orden del ángel, escribiendo, diciendo, se llamará Juan, el niño que van a nacer, porque así Dios quiso que se llamara. Y por cierto que Juan significa, vamos, amado de Dios. Podemos decir que entonces era el resultado de un milagro. Y por cierto que Gabriel, cuando habla acerca del niño, dice, o de aquel hombre o de aquel niño que había de nacer, dice que sería grande delante de Dios. Es una de las características que se menciona. Dice, será grande delante de Dios, irá a preparar el camino. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y yo quisiera decir que hay ocasiones que hay personas que se creen grandes o piensan que son grandes, y la verdad es que eso a lo mejor solamente son suposiciones. Pero una cosa es pensar y otra cosa es ser grande. El mundo tiene su propia escala de pensar y de valorar las cosas. En ocasiones el mundo, cuando alguien triunfa en los negocios, en su carrera, como artista, como político, dicen, esa persona es grande. Inclusive hoy en día se usa mucho
para calificar la fama y la grandeza de algún artista, a ver cuántas personas tiene agregado a su Twitter o cuántos seguidores. Y en días pasados yo me sorprendí mucho de un artista en particular, que la verdad es una persona que tiene muy poca moral. Oye, que estaba diciendo que tenía más de 2 millones de personas, y el comentario que surgía ahí decían es que es famosa y es una persona grande. La realidad es que esto no es la grandeza a la que se refiere Dios. La grandeza según Dios es diferente, tiene que ver con el carácter. Vamos, podemos decir entonces que si Juan viviera en este tiempo y se tratara de valorar a Juan como persona, de seguro que ni sería ni tan popular ni tan famoso. Es más, se le consideraría una persona intolerante y religiosa. No tendría tantos seguidores ni tantos discípulos tampoco, si pudiéramos decirlo de esa manera. Pero una de las características principales que Juan tenía, que me llaman a mí mucho la atención, es que Juan es un hombre que vivió en la verdad. Eso es lo que dice la palabra. Su característica principal fue ser obediente. Y dice la Biblia así textualmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 41. A la verdad, Juan ninguna señal hizo, fíjese. O sea, Juan no fue como el ministerio de otros profetas que estaban llenos de señales y prodigios. Ciertamente, dice, pero todo lo que Juan dijo, esto era verdad. Era un hombre que caminaba en la verdad de Dios, si se puede decir. Antes de que Juan se hiciera presente, antes de que naciera, y dice que creció, y dice que llegó el momento de su manifestación. Oye, como un hombre de Dios, y por cierto se dijo que iba a ser profeta. Antes de la manifestación de Juan el Bautista, habían pasado 400 años, y algunos dicen de silencio profético, y esto es sinónimo de oscuridad. Oiga, no había una luz profética, 400 años sin palabra. Oye, y no tanto me refiero a un pueblo que estaba impuesto a escuchar y ser guiado por la voz de Dios, por los profetas de Dios. 400 años de silencio, se me hace que es una situación sumamente crítica. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece, en otras palabras. Vamos, la condición del pueblo entonces de seguro que era lamentable en todos los sentidos. Estamos hablando que ni un ejército de sacerdotes pudo hacer por 400 años lo que hizo un hombre enviado de Dios. Vamos, hay veces nosotros cuando vemos y leemos acerca de algunos de estos personajes, la semana pasada hablaba sobre Elías, hay veces tendemos a admirar y a decir, fue tremendo Elías, fue tremendo Juan el Bautista, fue tremendo Moisés, fue tremendo Pedro. Pero yo quisiera aterrizar algunas cosas y decirle, oye, que tanto Elías como Juan el Bautista fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras. En la Biblia se ven sus fortalezas, pero también se ven sus debilidades. Oye, ciertamente tenían pasiones semejantes, luchas semejantes a las que nosotros tenemos, a las que nosotros enfrentamos. Pero lo que hacía la diferencia en ellos es que tenían una pasión desbordante por Dios. En otras palabras, me gustaría que analizáramos hoy, oye, las características que hicieron de Juan un gran profeta. Y la primera cosa que yo quiero expresar es que la grandeza de Juan se expresa en su llamamiento, primero que nada. Pudiéramos decir que fue llamado profeta del Altísimo. Ahora yo le quiero decir que fue llamado profeta del Altísimo por su gracia solamente. Juan llegó a ser profeta, otros hombres llegaron a ejercer un ministerio, llámese apóstoles, llámese discípulos, en otras palabras, pero todo esto es por gracia. Soy salvo por gracia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Soy perdonado por gracia, no por lo que yo haga. Oye, soy predicador por gracia. Soy maestro en una iglesia a un grupo pequeños, tal vez a un grupo pequeño de niños. Oye, por gracia. Soy intercesor por gracia.
podemos decir que todo lo que somos nosotros es simple y sencillamente el resultado de la gracia, y estamos aquí gracias a Él. Sea su nombre glorificado para siempre. Si Él no hubiera intervenido en nuestra vida, no estaríamos nosotros en este lugar. Pero déselo bien fuerte, hermano. Así es. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu llamamiento. Sea tu nombre glorificado. Estoy hablando que la grandeza de Juan se expresa en el llamamiento. Oye, me gustó mucho lo que un pastor o un evangelista de esos antiguos un día compartía, y él decía, con todo respeto lo voy a decir a aquellos que tienen otra profesión, y él decía: el ministerio es superior, dice, a todos los oficios. Dice, el carpintero, dice, trata con la madera; el herrero, dice, trata con el hierro; el orfebre trata con el oro; el médico trata con el cuerpo; el psicólogo trata con la mente; pero el ministro trata con las almas inmortales, las encamina al cielo, les dice que hay esperanza, que Dios es bueno, que hay perdón, que hay salvación, que hay liberación. Oye, y en esta tarde la gracia de Dios sobre su pueblo, sea su nombre glorificado. Nuestro trabajo no termina aquí, sino comienza aquí. Plasmamos aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que ministran. Lo que estamos haciendo es plasmando las verdades de Dios en los corazones de los hombres, para que crean a la palabra y en Jesucristo. Quisiera decir entonces, oye, que es impresionante. Juan fue profetizado que él prepararía el camino del Señor. Ciertamente Juan nace 6 meses antes que Jesús, pero lo que me impresiona de Juan es que desde joven él conoció el propósito para el cual había nacido. En días pasados estaba viendo un reportaje de esas, hay veces salen en televisión, hay un canal que se dedica a hacer reportajes interesantes, y salía en la ciudad de Jerusalén, y salía, hablaba de la fe de un musulmán, de la fe de un católico, y de la fe de un judío. Y me llamó mucho la atención lo que expresó el judío. Era militar, era una persona que estaba trabajando en uno de sus puestos de control, y él dijo la siguiente: se veía su vida, su familia, el sábado, que era una persona piadosa, ortodoxa, un judío ortodoxo. Oye, se veía cómo él desarrollaba, cómo se iba a su trabajo, y cuando le preguntaban que qué opinaba de lo que él hacía, y él decía: yo entiendo que tengo un llamado. Y eso se me hizo muy interesante a mí, oír a un judío decir: yo tengo un llamado, dice, y el llamado que yo tengo, y siento que es de parte de Dios, dice, es proteger a mi pueblo, proteger a las mujeres, proteger a los niños. Y se me hizo tan interesante lo que él estaba diciendo. Estoy hablando entonces que Juan tuvo claridad en cuanto al propósito de Dios para su vida. Oye, hay veces me he encontrado hoy en día mucha confusión en muchos creyentes en cuanto al llamado. Yo te puedo decir, en cuanto al ministerio, en lo que vamos a hacer para Dios, yo te puedo decir: oye, empieza haciendo cosas pequeñas, porque si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Oye, si somos fieles en las cosas pequeñas y empezamos sirviendo a Dios, y somos fieles ahí, entonces se nos abren las oportunidades mayores, porque es Dios quien las abre. Ve nuestra fidelidad, nuestra entrega. A lo mejor tú dices: lo que yo hago en el Señor no es tan importante. Yo te digo, es trascendente, es importante, y sobre todas las cosas, oye, le da la gloria a Dios. Glorifica a Dios lo que tú haces para Él, sea su nombre glorificado. Podemos decir entonces que la razón del ministerio radica en Dios mismo y del llamamiento. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Juan fue escogido desde el vientre de su madre, Dios lo escogió, pero llegó el momento en que Juan también tuvo que escoger a Dios. Escúcheme bien, porque hay veces encontramos situaciones muy curiosas en la vida de las personas, principalmente en los jóvenes, en los que son jóvenes en el sentido espiritual. Oye, no entienden que Dios te escogió, pero tú tienes que escoger el camino de Dios también. Por lo tanto,
vemos que Juan comenzó predicando en el desierto. Oye, qué impresionante. Creo que no tenía competencia. Creo que no había iglesias más que el ministerio de Juan ambulante, que se paraba en las peñas, que venían los pecadores, que venían los endeudados, que venían las prostitutas. Oye, y se empezó a correr la voz que había un hombre que estaba proclamando y predicando acerca del reino de Dios. Y en aquellos días, dice la Biblia, vino Juan predicando en el desierto de Judea. Y el mensaje de Juan, por cierto, era fuerte y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y daba esperanza. En otras palabras, el Mesías, el Rey, el Señor de señores está por llegar. Lo que tanto hemos esperado, el advenimiento de nuestro Rey, sea su nombre glorificado. Cuando nosotros vemos a Juan como predicador, lo catalogamos como alguien que fue una persona osada. Es más, Juan no predicó para publicar ningún libro. Juan no predicó, oye, para dar pláticas motivacionales. Juan no predicó para crear adeptos o seguidores. La predicación de Juan el Bautista fue convincente, cristocéntrica, sin compromisos, oye, con nadie, solamente con Dios. Sea su nombre glorificado para siempre. Cuando analizas el mensaje de Juan, predicó un mensaje de arrepentimiento genuino. Predicó toda la verdad de Dios, hermanos, y habló de juicio sobre la impiedad. Predicó con urgencia, apasionadamente. La salvación sigue siendo urgente hoy, definitivamente. Predicó un mensaje para todas las clases sociales. Predicó un mensaje con firmeza, no movido por la política o por las circunstancias. Predicó una prédica directa a la gente, pero sobre todo predicó la venida del Rey y de su reino. Qué impresionante. Juan tenía en claro su encomienda y su mensaje. No pretendió innovar una religión obsoleta encerrada en un Viejo Testamento, sino establecer, oye, y proclamar el nuevo pacto que venía de Dios y el advenimiento del Rey. En otras palabras, decía: el reino de los cielos se ha acercado. La condición es creer al Evangelio, arrepentíos y creer al Evangelio. Esto es impresionante. Hoy en día sabemos que los que hemos sido llamados, impresionados por Dios, tenemos que vivir de acuerdo al llamado que tenemos. Juan, cuando se habla y se examina su vida, su llamamiento, su vida personal fue acorde a su llamamiento. Hay muchas dudas en estos tiempos actuales por algunos que se dicen ser llamados o ministros o profetas o evangelistas, porque a lo mejor algunos son fraudulentos, mentirosos o qué sé yo, y que tal vez tengan dotes de oratoria. Pero la Biblia dice: por sus frutos nosotros los vamos a conocer. Y dice el Evangelio de Juan: los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Qué impresionante es. Estamos hablando, oye, que la grandeza de Juan, oye, se expresaba en el llamamiento. Segunda cosa, la grandeza de Juan se expresaba en su humildad. Si alguien podía jactarse de un llamado genuino de parte de Dios, era Juan. Si alguien podía decir: yo fui profetizado, un ángel habló de mí, yo nací de manera sobrenatural, en otras palabras. Pero Juan no andaba alardeando de ser profeta. No lo hizo simple y sencillamente por causa de su humildad. La humildad en una persona se manifiesta de tres formas: en su forma de pensar, en sus motivaciones y en sus actitudes. Quisiera repetirle esto: la humildad en una persona, como la soberbia también, se expresa en tres formas: en su forma de pensar, en sus motivaciones y en sus actitudes. Se pueden ver claramente las actitudes, se pueden ver claramente las motivaciones, si la persona es soberbia o si la persona es humilde delante de los hombres y delante de Dios. Creo que Dios necesitaba un gran hombre para una gran empresa y se encontró con la persona idónea. Cuando le preguntaron a Juan, oye, porque entonces empezó a llegar más gente, querían oír la palabra de Dios.
tengo la impresión que Juan hablaba como quien tenía autoridad, igual que Jesús. Por cierto, que cuando usted analiza el mensaje de Jesús y el mensaje de Juan, hay una similitud, no se contradice. Fíjese qué interesante es esto. Por lo tanto, lo que nosotros prediquemos hoy no deberá de contradecir la verdad de Cristo expresada ya en la palabra. Oye, empezó a llegar más gente y empezó a despertar como un celo religioso. Allá en el desierto de Judea está uno vestido de una manera muy sofisticada o muy austera. Dice que vestía con pieles o con cuero de camello y que comía cosas muy naturales, miel silvestre y langostas, cosas como estas. Para el mundo era una locura lo que Juan estaba haciendo, pero despertó el celo religioso y entonces los fariseos decidieron ir a buscarlo, a ver quién era Juan, cuáles eran sus credenciales, cuál era su motivación, cuál era su doctrina, qué es lo que estaba haciendo. Ni siquiera se atrevieron a hablar directamente, sino que mandaron a algunos de sus discípulos y le empezaron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? Y Juan le respondió: no lo soy. Fíjese qué interesante es esto. Juan nunca, estamos hablando de la humildad de Juan. Juan nunca osó, oye, robarle la gloria a Dios. Si somos algo, es para Dios. Si Dios hace algo a través de nuestra vida, es gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Si Dios nos usa en sanidad, gloria a Dios. Si Dios nos usa en liberación, gloria a Dios. Si Dios nos usa en la predicación, gloria a Dios. Si Dios nos usa como músicos, gloria a Dios. Si Dios nos usa evangelizando, sea su nombre glorificado. Si Dios nos usa ofrendando y ayudando, simple y sencillamente, a Dios sea la gloria. Dale un fuerte aplauso. ¿Eres tú el Cristo? ¿Sabe que si hubiera sido uno de esos desorientados de ahora, hubiera dicho: no, pero soy del linaje de Cristo, soy primo de Cristo, soy cercano de Cristo, soy el que le llevo la agenda a Cristo? No, señores, no lo soy. Entonces tú eres el Elías que había de venir. Y él dijo: no lo soy. Entonces, ¿eres alguno de los profetas? No lo soy. Mire qué impresionante. Y los desconcertaba, los sacaba de las casillas y decía a la gente: entonces dinos quién eres. Qué interesante es esto. Juan tenía una clara identidad de sí mismo, de quién era. ¿Sabemos nosotros quiénes somos? Pregunto, ¿sabemos nosotros quiénes somos? Juan podía decir entonces, simple y sencillamente: soy una voz que clama en el desierto. Soy una voz que habla, soy una voz que se expresa, soy una voz que tiene un mensaje, soy una voz que quiere decir algo, soy una voz que habla, oye, las verdades de Dios. Sea su nombre glorificado. Que la iglesia se constituya en una voz de libertad, en una voz de sanidad, en una voz de esperanza. Sea su nombre glorificado para siempre, hermanos. Juan tenía definido su llamado y simple y sencillamente vino para dar testimonio de la luz. Los reyes de la antigüedad acostumbraban que cuando iban a llegar a un lugar, mandaban un heraldo, y simple y sencillamente Juan era el heraldo que iba adelante proclamando: el rey está por venir. Pero estamos hablando de la humildad. La grandeza de Juan se expresa en su humildad. Qué importante es saber quiénes somos en el Señor. Oye, Juan no se deja halagar por el triunfo que despierta su misión, de tal manera que el heraldo se calla y desaparece a la hora en que el rey se hace presente. En otras palabras, estaba diciendo: es necesario que él crezca, Jesús, y que yo mengüe. Mire, es tan impresionante la vida de Juan, que Juan traía consigo algunos discípulos, y en otras palabras no tuvo celo y dijo: pueden irse con Jesús. Conmigo han conocido el ministerio profético, pero ahí van a conocer con Jesús el poder, van a conocer la gracia, van a conocer los milagros, van a conocer la vida abundante que solo el Mesías o el enviado de Dios puede ofrecer. Sea su nombre glorificado. Si vamos a ganar a alguien, vamos a ligarlo a Cristo, vamos a ligarlo a Cristo, vamos a decirle: es Cristo el Señor de nuestras vidas. Sea su nombre glorificado.
Tercera cosa, la grandeza de Juan se expresa por su discernimiento espiritual, no solo por su humildad y no solo por su llamado. Juan tuvo un discernimiento impresionante. Conoció el tiempo de la venida y la manifestación de Cristo. Él dijo: el que viene detrás de mí es antes que yo. Hablando en el sentido cronológico, pues Juan era el mayor, pero está hablando en el sentido de autoridad. El que viene detrás de mí es el eterno yo soy. En otras palabras, Juan, dos cosas: Juan tuvo discernimiento espiritual de los tiempos. Esto es muy importante, que nosotros podamos entender los tiempos. Juan tuvo ese discernimiento espiritual. Identificó Juan cuándo comenzar su ministerio. Fue preciso, comenzó en el momento justo. ¿Se imagina que Juan hubiese aparecido ya cuando Cristo había sido crucificado? O que Cristo ya había ascendido a los cielos, hubiera aparecido: oye, el reino de los cielos se ha acercado, creer al evangelio, preparar el camino y cosas como esta. Le hubieran dicho: Juan, estás fuera de lugar. ¿Y qué tal si Juan hubiese empezado antes de la edad? Porque la vida de Juan giraba en torno a la vida de Cristo. El horario de Juan giraba en torno al horario divino, no al personal. Escúcheme bien. El horario que tenía Juan estaba ligado al aspecto profético y a la vida de Jesús. Se imagina que si Juan empieza a proclamar antes, años antes, hubiera dicho: ya no aguanto, yo tengo que ir a predicar, tengo la convicción, tengo el llamado, soy el escogido. Oye, hubiera sido fuera de lugar de la misma manera. Qué importante es conocer el tiempo. Qué importante es saber cuándo entrar y qué importante es saber cuándo salir. Qué importante es saber cuándo comenzar y también cuándo finalizar. En otras palabras, segunda cosa en relación a esto es que Juan tuvo discernimiento de las personas. En otras palabras, llegó el momento en que Juan empieza a proclamar y luego empieza a bautizar y está en el Jordán bautizando. Y llega Cristo y se hace presente. Oye, hay algo que me impresiona mucho. Dice que cuando Juan volteó a verlo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, cuando Jesús llega y se asoma al Jordán donde está Juan bautizando, lo identifica y dice: Él es el que había de venir, Él es el Cristo, Él es el enviado, Él es el ungido, Él es el que estamos esperando. Y algunos le dijeron: ¿cómo tú sabes eso, Juan? Él dijo: porque el Señor me dijo, oye, que cuando hubiera descender el Espíritu Santo y permaneciera en él, entonces ese era el ungido. La gloria de Dios estaba sobre Cristo. Dije: la gloria de Dios estaba sobre Cristo. Y la gloria de Dios está sobre Cristo. Y la gloria de Dios está sobre su iglesia. Sea su nombre glorificado. Fíjese, hermano, no solo conoció a Jesús, identificó a Jesús, sino identificó la magnitud del ministerio de Cristo. Él dijo: yo los bautizo en agua, pero este que viene aquí, dice, el cual dice: yo no soy digno de amarrar la correa de su calzado. Dice: Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo hago, oye, yo solo simple y sencillamente ministro como alguien que bautiza en las aguas, pero Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero lo más interesante es que Juan, estoy hablando que tenía discernimiento espiritual y también conocía a las personas. Dice que cuando algunos de los fariseos llegaron y empezaron a mostrar como un arrepentimiento fingido, entonces, y decían: queremos ser bautizados, porque ellos lo que querían, decían: si Juan es profeta no lo sabemos, pero vamos a cumplir con un rito más. Y entonces él les dijo: generación de víboras, ¿quién los librará de la hora que ha de venir sobre este tiempo? En otras palabras,
conocía las intenciones o tenía discernimiento sobre las personas y las actitudes equivocadas. Qué importante es que nosotros hoy podamos tener discernimiento espiritual de los tiempos. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos el tiempo que estamos viviendo ahora? Yo quiero hacer una pausa. ¿Cuántos estamos conscientes de que como Juan estuvo esperando el advenimiento en su primera venida de Jesús, la iglesia está esperando la aparición del Señor, la manifestación, la venida del Señor? Y la pregunta es: ¿cuántos estamos conscientes que el Señor viene pronto? Qué importante es entonces que podamos identificar los tiempos, el tiempo que estamos viviendo. Cuarta cosa que quiero compartir con ustedes: la grandeza de Juan se expresa, hermanos, por sus convicciones firmes. Los hombres sostienen opiniones, pero las convicciones son las que sostienen a los hombres. Se lo voy a repetir: los hombres sostienen opiniones, pero las convicciones son los que sostienen a los hombres. Convicciones son las verdades por las cuales una persona o un grupo de personas está dispuesta a vivir, pero también a morir por ellas, por causa de sus convicciones. Las convicciones son principios que nos llevan a actuar por encima de las circunstancias. Si nosotros, cuando vemos la tentación, es un ejemplo, que nos asedia la tentación, y decimos: yo soy un hombre de convicciones, pero me dejo arrastrar por la tentación y me involucro en cosas que no debo. Entonces, oye, simple y sencillamente son las circunstancias que están dominando mi vida, y a lo mejor hasta el pecado, y no las convicciones. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que tuvieron convicciones muy firmes. Por ejemplo, cuando tú escuchas una expresión de un hombre llamado Josué, en el libro de Josué, él dijo: yo en mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Cuando tú oyes a Esther decir, aquella reina que estaba en peligro su vida por su nación, ella dijo: estoy dispuesta a dar mi vida, y si perezco, que perezca. En otras palabras decía: estoy dispuesta a vivir, pero también estoy dispuesta a morir por el Señor. ¿Y qué de decir de Daniel? Y esto es muy interesante. Es un joven que se propuso en su corazón no contaminarse. Que él se propuso, esas eran las convicciones. Y te quiero decir que Daniel no estaba en el mejor lugar, ni estaba rodeado de un mundo hostil, con muchas tentaciones, con muchas perversiones. Y propuso Daniel en su corazón, esa era la convicción, de no contaminarse ni con las comidas, ni con la cultura, ni con el pecado, ni con nada que tuviera relación con esto. Pero qué decir de los apóstoles. La convicción de los apóstoles, oye, cuando les decían las autoridades: cállense, no prediquen más, ellos decían, bajo una convicción impresionante: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oye, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los endemoniados son liberados. No podemos callar, porque hay un fuego en nuestro interior. Dije: no podemos callar. No podemos dejar de decir las grandezas de Dios. No somos cristianos de la secreta, hermanos. ¿No me escuchó usted? No somos cristianos anónimos, sino somos cristianos que hemos tenido una experiencia personal y poderosa con Él. Le servimos y le adoramos. Sea su nombre glorificado para siempre. Hay tres cosas que se ven claramente en las convicciones de Juan el Bautista. Su convicción, las convicciones de Juan se expresan por su pureza moral. Era un hombre que se guardó íntegro, fue luz y brilló intensamente. Las convicciones de Juan se evidencian por su pasión por Dios. Oye, fue un hombre que desbordó, entregó todo a Dios. Pero las convicciones de Juan se evidencian por su mensaje. Ciertamente ella expresaba que el mensaje de Juan fue fuerte, pero él lo estaba viviendo. Juan enseñaba que era necesario que los hombres y aquellas personas que se bautizaban y se acercaban hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento, es una señal verdadera de volverse a Dios. El arrepentimiento es fundamental
para entrar o ingresar en el reino de los cielos. En los cielos no va a haber personas simpatizantes, hermanos. Si está aquí, no, pues ahí me gusta los domingos ir a la iglesia de vez en cuando, me gustan los cantos, aunque el pastor hay veces se alarga predicando, pero ahí lo aguantamos. No, señores, en el reino de los cielos la Biblia dice que no habrá cosa inmunda, ni rateros, ni fornicarios, ni hechiceros, ni brujos, nada de eso, hermanos. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor deberá de guardarse para Él, ser santos como yo soy santo. Es lo que dice la palabra. Qué impresionante es esto. El arrepentimiento es fundamental. Estoy diciendo que las convicciones de Juan, primero que nada, se expresaban en una vida íntegra, pero se expresaban en su mensaje. Qué impresionante es esto. Por cierto, que Juan no le cayó bien a todos, hermanos. Llegó el momento en que Juan estaba predicando en el desierto, y en eso va pasando el rey. Imagínense, hermanos, con los guarruras y con toda la comitiva, con sus carros, con sus armas y todas esas cosas. Y de pronto Juan se detiene a ver al rey de la nación y le habla y le dice: arrepiéntete, adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El rey, oye, le había quitado la mujer a su hermano y estaba viviendo con ella. En otras palabras, les estaba diciendo, confrontando con su pecado. ¿Te imaginas? Oye, aquella mujer cuando llegó a Herodías, cuando llegó al palacio, creo que no podía dormir. La palabra de Juan ahí pegaba, porque la palabra nunca vuelve atrás vacía. No cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no harás cosas indecentes. Estaba la palabra, estaba la palabra, estaba la palabra. Yo te voy a decir algo. Cuando yo comencé, lo he dicho en algunas ocasiones, en el cristianismo, el primer año, los primeros meses, me resbalé, me alejé de las cosas de Dios por unos meses. Pero te voy a decir algo: cuando yo iba a hacer algo malo, venía la palabra claramente a mi corazón. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si es posible. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Me imagino aquella mujer, hermano, aquella mujer seductora en el palacio, y la palabra ahí pegándole y pegándole, la palabra taladrando y la palabra taladrando. Oye, de tal manera que le quitaba el sueño y le quitaba la paz. Y pensaba que acabando con Juan el Bautista se acababa su problema. No, señores. El problema no está en los predicadores, sino el problema está en los corazones endurecidos, hermanos. Esa es la realidad. Dice que llegado un momento, una hija de esta mujer hizo una danza, y por cierto que se puede decir una danza macabra, que impresionó tanto al rey, que dice que el rey le dijo a su hijastra, o a su sobrina mejor dicho: me encantó lo que hiciste, pídeme lo que quieras. Y dice que aquella joven, instigada por su madre, entonces le dijo: pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que cuando le dijeron al rey, el rey trataba de librarla, pero ya había hecho su confesión pública, y en otras palabras tenía que cumplir. Cuando agarraron a Juan el Bautista, tengo la impresión que el rey, que lo tuvieron preso un tiempo, tengo la impresión que el rey quería soltarlo. Pero la mujer, me imagino que se levantaba todos los días: ya ejecutaron a Juan, ya se murió Juan. Oye, yo te voy a decir algo: aunque no hubiera predicadores en la tierra, aunque se cierren las iglesias, aunque pasara un caos en el mundo, la verdad de Dios va a permanecer para siempre. Dije que la verdad de Dios va a permanecer para siempre. La verdad de Dios va a permanecer para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca, 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 nunca va a pasar. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tal vez llegó el momento de la ejecución, y tal vez algunos pudiéramos pensar: fue trágico. Pero más que ver el final de Juan, de hecho, estamos hablando que la grandeza de Juan, oye, fue expresada en sus convicciones firmes. Ni la muerte, ni la vida, nada nos podrán apartar del amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Nada.
Podemos decir entonces que Juan, así como Elías es un ícono del Antiguo Testamento, Juan es un ícono del Nuevo Testamento. Es alguien que expresa fidelidad, es alguien que expresa fe, es alguien que expresa un llamamiento genuino. Oye, es alguien que ha amado a Dios intensamente. Pudiéramos decir que Juan sigue predicando y hablando hoy con la forma en la que él vivió. Tal vez muchos de nosotros a lo mejor tenemos conceptos equivocados en cuanto a servir y a sufrir por Cristo. Ayer había una clase y el hermano que la estaba compartiendo hablaba un poquito sobre eso y decía que nosotros hoy tenemos conceptos tan equivocados en cuanto a servir y a sufrir por Cristo, que algunos dicen: hermanos, estoy sufriendo por Cristo porque en mi trabajo me dicen aleluyita. Hermano, estoy sufriendo por Cristo porque las señoras con las que jugaba la lotería o las señoras de la esquina ya no me quieren hablar. O el carnicero o mi esposo está muy serio conmigo. Estoy sufriendo por Cristo. ¿Sabe qué era sufrir por Cristo en el tiempo de los apóstoles? Era ser tomado, era ser apresado, era ser echado a los leones, era ser decapitado como Juan, hermanos. Era ser llevado ante los tribunales injustamente. Yo le voy a decir algo: a través de todos los tiempos y de todas las edades, fíjese que cuando hay una guerra civil entre las naciones, de alguna u otra manera, si analiza hasta la Segunda Guerra Mundial, de pronto ese loco se volvió contra el pueblo de Dios. Hablo de que en ocasiones en el mundo hay revueltas y situaciones y de pronto, oye, se vuelven contra el pueblo de Dios en una persecución, porque el diablo sabe que el pueblo de Dios tiene la verdad de Dios y que no se puede callar, y que está llamado a proclamar, y que está llamado a ser testigo y testigo fiel del Señor. Sea su nombre glorificado. Estoy hablando que los apóstoles, hermanos, oye, la mayoría de ellos murieron de forma violenta. Fueron pocos. Si tú analizas el hombre que escribió el libro de Apocalipsis, a ese no lo decapitaron, a Santiago lo decapitaron, a ese se lo llevaron a una isla de destierro donde no había nada, donde solamente había piedras, donde era difícil de subsistir. Y no creas que tenían una ración para cada día, no, ahí te quedas y ahí te mueres. Oye, pero qué impresionante. Oye, de aquella isla de Patmos, Juan la convirtió en un lugar de consagración, un retiro donde tuvo una revelación impresionante. Dios no está limitado, Dios está por encima de las circunstancias y bendecirá y guardará a su pueblo. Sea su nombre glorificado. Tal vez algunos puedan decir: bueno, el pastor está hablando de Juan el Bautista. Eso es mucho para mí. El modelo, el ícono que presenta el pastor, pues es demasiado, como que es una demanda muy alta. Quisiera decirte algo. A lo mejor no le estoy diciendo que dé su vida hasta la muerte, pero sí le digo: dé lo mejor de sí. Escúcheme por favor, porque en ocasiones Juan, en cierto sentido, habla mucho a dejar nuestra comodidad espiritual, hermanos, a dejar nuestras actitudes equivocadas entre nosotros y nuestras actitudes equivocadas hacia la obra de Dios y hacia el servicio de Dios. Estoy diciendo que qué importante es entonces dar lo mejor de nosotros, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestro mejor tiempo, nuestros mejores talentos, nuestras mejores fuerzas, lo mejor para Él. Yo pregunto: ¿que acaso no se merecerá lo mejor de lo mejor nuestro Señor? Yo digo amén, sea su nombre glorificado. En una iglesia, el pastor había estado hablando acerca de un proyecto ambicioso, evangelístico, de futuro y que era de Dios. Invitó a los hermanos para que se prepararan para ofrendar. Necesitaban recursos. Es una iglesia muy grande, donde había profesionistas, donde había hombres de negocios, donde había estudiantes, donde había muchas personalidades. Oye, y empezaron a traer sus mejores ofrendas y empezaron a depositarlas, pero en la congregación
había una anciana que vivía de la asistencia pública, que apenas tenía para comer, que no tenía posesiones. Esto pasó en Corea, hermanos, en la iglesia más grande del mundo. Oye, y aquella mujer, cuando oyó que el pastor estaba hablando, dar lo mejor de sí. Estoy diciendo que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros al Señor. Si eres joven, dale tus mejores años. Si eres anciano, dale tus últimos años. Dale lo mejor de tu talento, lo mejor que tú tengas. Y aquella mujer escuchó acerca de dar lo mejor para Dios. Y aquella mujer se había preparado, fue a su casa y sacó lo más valioso que tenía, o lo único que tenía. Sacó un platón que tenía y unos palillos de esos para comer, hermanos. Llegó a la congregación y la gente estaba depositando, oye, aquella ofrenda especial. Y entonces la mujer se levanta y se dispone a ofrendar lo que tenía, lo mejor que tenía. El pastor, cuando la vio, le dijo: deténgase, hermana, yo conozco su condición. Oye, no sé cuánto podrá valer un tazón, cuánto podrán valer unos palillos para comer. Creo que no valdrán más que unos $2 o $3, algo así. Oye, pero aquella mujer estaba dando lo mejor de sí. Y le decía el pastor: hermana, pero ¿cómo va a entregar usted esto? Es que decía, es que es lo mejor y lo único que tengo. No estamos hablando de cantidades, sino estamos hablando de actitudes, hermanos. Y dice que el pastor, llorando, le decía: es que no puedo recibir esa ofrenda. Y al último se levantó un hombre en la congregación y dijo: pastor, permítame comprar ese tazón y esos palillos. Yo doy cientos o miles de dólares, no sé cuánto. Oye, aquella ofrenda fue la mejor ofrenda. Yo pregunto: ¿cómo vamos a vivir los próximos años? ¿Vamos a vivir para nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo vidas egoístas? ¿Vamos a seguir viviendo en pecado? ¿O vamos a decirle: Señor, te doy lo mejor de mí? Yo le voy a decir algo: si yo doy lo mejor de mi vida, si yo traigo y le digo: Señor, aquí está. A lo mejor no tienes dinero, eso no es tan relevante, pero tienes talento, pero tienes tiempo, pero tienes dones, pero tienes algo que hacer. ¿Y qué puedes hacer para Dios? Dios dice: lo tomo, lo bendigo, lo uso. Oye, y bendigo al que lo da. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Yo quisiera hablarle en esta tarde a aquellos hombres y mujeres, jóvenes y aún niños. En la mañana, mientras yo predicaba este mensaje, me llamó la atención una jovencita, muy jovencita, que entendió la palabra, porque la palabra es sencilla: dar lo mejor de sí. Hay veces queremos vivir vidas condicionadas y decir: Señor, si tú haces esto, entonces yo te sirvo. Mira, Dios no quiere esa. Dios quiere lo mejor de ti. Padre, yo te agradezco profundamente tu palabra y tu presencia, tu asistencia, que hayamos podido, Señor, hablar tu palabra clara y directamente. Señor, yo pido en esta tarde que tú empieces a traer una convicción personal en nuestra vida, que si hay actitudes pecaminosas, que si hay acciones que nos están ligando al pecado, a la opresión, a la miseria, en este día sea un día de rompimiento espiritual, pero también sea un día de nuevos comienzos, un día en que nos levantamos para glorificar tu nombre. Yo quiero invitar a los muchachos de la alabanza: cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos un momento. Padre, yo te agradezco en esta hora. Yo pido que tú empieces a ministrar. Señor, yo hablé tu palabra y solo tú eres el que puedes ministrar a tu pueblo en lo más profundo. Solo tú puedes tocar el corazón de las personas, solo tú puedes transformar, solo tú puedes liberar, solo tú puedes levantar. Pido, Señor, en esta hora que tu presencia empiece, Señor, a hacer como le plazca. Dejemos este lugar a ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Digo, en esta noche, en esta tarde, está el altar abierto. Hay alguien que quiera traer lo mejor de sí para Dios y decir: aquí estoy. Véngase por favor al altar. Si ese es el caso, si ese es el sentir suyo, le voy a esperar en el altar un momento. Pásele por favor.
Conchita, vamos a dar lo mejor de nosotros. Así es, hermano. Hermano Javier, vamos a dar lo mejor de nosotros. Sí. Wow. Wow, qué presencia. Qué presencia tan hermosa.